estar aquí en el puerto de Veracruz, hoy día de la Marina Nacional. Se tenía en la agenda asistir a la ceremonia en honor a los marinos, pero se acordó que además de ese importante acto para conmemorar a los marinos aquí en este histórico puerto de Veracruz, se hablara también, se informara al pueblo de México sobre la pretensión del gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel a las mercancías que se producen en México y se exportan a Estados Unidos. Por eso, hoy sábado se convocó a esta rueda de prensa para informarle al pueblo de México sobre este tema, sobre este asunto. Por lo general se hacen estas conferencias de prensa en la Ciudad de México a las 7 de la mañana, una vez que termina la reunión del Gabinete de Seguridad. Ahora estamos haciendo aquí en Veracruz, que hay norte, por cierto, a las 9 de la mañana. ¿Qué tengo que informarles a todos los mexicanos? Que ya se inició la comunicación con el gobierno de Estados Unidos y que hay disponibilidad de parte de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos para establecer un diálogo y llegar a acuerdos y compromisos. Este es un primer paso, diría yo, que favorable, bueno, porque no hay cerrazón, no hay la intención de desechar la posibilidad de llegar a un acuerdo para que no se apliquen estos impuestos a las mercancías de México en Estados Unidos. Se trasladó, como se decidió desde ayer, una comisión encabezada por Marcelo Ebrard a Washington. Están ahí despachando en la Embajada de México en Estados Unidos y ya se establecieron, repito, comunicaciones, ya se habló con el asesor de la Casa Blanca, con Kushner, se habló por teléfono, según me informó Marcelo Ebrard, y se habló con el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Mike Pompeo, y se decide llevar a cabo una reunión el miércoles en Washington. La delegación estadounidense la va a encabezar el secretario de Estado, Pompeo, y la delegación mexicana la encabeza Marcelo Ebrard. Esto el miércoles, pero desde ayer mismo se han establecido contactos, se está hablando con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para llegar a esta reunión.
considero que van a ser buenos los resultados porque hay un ambiente favorable al diálogo, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Nos conviene a todos que haya un arreglo, que no se apliquen estas medidas y que podamos ayudar nosotros en todo lo relacionado con el fenómeno migratorio sin desatender las causas que originan este fenómeno, esta situación tan vergonzosa de que muchos centroamericanos, por necesidad, por hambre, por violencia, se tienen que echar a andar para buscarse el pan, para vivir sin temores, sin miseria. Entonces tenemos que impulsar, como siempre lo hemos sostenido, programas de desarrollo en los países centroamericanos para arraigar a los pueblos, a sus comunidades, para que no se vean obligados a emigrar. Esa es la salida de fondo, esa es la solución estructural, eso es lo más recomendable, lo más eficaz y lo más humano, el que se atiendan las causas. Pero también estamos dispuestos a ayudar para que se cumpla con la ley migratoria sin violar los derechos humanos. Yo quiero comentarles que estamos haciendo todo lo que nos corresponde, solo debe de tomarse en cuenta que es un flujo migratorio no visto en los últimos tiempos, porque es muy severa la crisis en Centroamérica y por eso ha crecido mucho el flujo migratorio. Estamos nosotros haciendo todo lo que nos corresponde, pero estamos hablando de miles de personas que están saliendo, que están buscando mejores condiciones de vida de los países hermanos de Centroamérica. Por eso estamos optando por la vía del diálogo, del acuerdo, no aceptar ninguna confrontación, nada va a ser por la fuerza, todo tiene que ser por la razón, la justicia y el derecho. Eso es lo que puedo informarles. Ahora sí, si les parece, abrimos la ronda de preguntas y respuestas sobre este tema. Hola, buenos días, presidente. Gaspar Vela, de Grupo Radio Centro. 3 preguntas. La primera, ¿quiénes integran la delegación mexicana que viajó a Washington, que cabeza Marcelo Ebrard? ¿Quiénes ya están allá? La segunda, ¿usted en algún momento contemplaría también viajar a Washington en algún momento de estas negociaciones o de esta cumbre? Y la tercera, ¿en qué porcentaje ha crecido el flujo migratorio en lo que va de su administración con relación al sexenio pasado de Enrique Peña Nieto? Bueno, la encabeza la misión Marcelo Ebrard, la integra la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el negociador para el tema del tratado, Jesús Seade, también
está participando el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, y la encabeza el secretario de Relaciones, repito, Marcelo Ebrard. Desde luego se cuenta con la experiencia, la participación de una muy buena diplomática que es nuestra embajadora en Washington, Marta Bárcenas. La comisión, el grupo que está en Washington despacha desde nuestra embajada. Están ahora mismo reunidos porque acabo de hablar con ellos, me han dado un último reporte. Si hay la posibilidad de que yo participe, creo que es muy buena la comisión, que son expertos, tienen muy buenas relaciones, han estado trabajando con sus colegas, con sus partes del gobierno de Estados Unidos. Desde hace algún tiempo se conocen, ya han tratado otros temas, de modo que es muy buena la comisión y no hace falta que yo participe de manera directa en lo personal, aunque estoy pendiente de este asunto. Lo tercero que me preguntaste es sobre el flujo migratorio, ¿cuánto ha aumentado en su sexenio? Se calcula que con relación al año pasado, al doble de lo que pasaba por México, porque se agravó la crisis en Centroamérica. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. El proyecto que usted ha planteado de ayudar a Centroamérica con recursos para generar empleos y evitar la migración, ¿se mantiene? ¿Hay alguna modificación? Y sobre todo de parte de los Estados Unidos, usted nos había comentado que observaban de buena manera este planteamiento que usted había hecho. ¿Se cancela? ¿Se retrasa? No, se mantiene. Y otra pregunta más, señor presidente, el tema de la migración en la frontera sur. Ha habido en algunos momentos apremio de parte de las autoridades mexicanas para poder recibir a toda la gente que viene, para tramitar permisos, visas, etcétera. ¿Cuál es la situación que se vive en esa parte de la frontera? Si hay alguna medida extraordinaria debido a esta contingencia, a este tema que estamos tratando, si hay alguna medida que esté tomando su gobierno para tratar de agilizar o de retener a los migrantes en la zona sur del país. Hay todo un plan para atender el problema en la frontera sur de nuestro país. Hay más elementos de migración. Contamos con el apoyo de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. Están participando los DIF, las oficinas de atención a niñas, a niños de los estados, porque en esta situación tan lamentable se tiene que decir que muchos de los migrantes son niños y lo más lastimoso, doloroso, es que hay muchos niños solos, sin padres, sin acompañantes. Por eso
están interviniendo las oficinas de atención a niños en Chiapas, en Tabasco, aquí mismo, en el estado de Veracruz, en Oaxaca, porque no se les puede tener en los albergues donde están los mayores, se les tiene que dar un trato especial. Sí, estamos apoyando, acompañando el regreso de muchos a sus lugares de origen, por tierra, por avión, atendiendo de manera especial a los niños, asistiendo a los migrantes con alimentación, con médicos, con medicinas, tratándolos como se merecen, como seres humanos. Presidente, buenos días a todos. Guadalupe Vallejo de Notimex. Presidente, preguntarle, ¿en qué basa la confianza de que el diálogo realmente avance cuando hemos visto, la postura que ha tomado el mandatario estadounidense en este y varios temas? Y otro, primero esa, perdón. Yo tengo confianza en que se va a llegar a un acuerdo porque nos asiste la razón. Y creo que va a ayudar mucho el que los mexicanos nos unamos, que haya en estos momentos unidad nacional, que todos, independientemente de nuestras diferencias políticas, ideológicas, de nuestras corrientes de pensamiento, de nuestras religiones, defendamos a México, porque no merece nuestro país ese trato. Es algo, consideramos, injusto. Respetamos el derecho soberano que tienen las autoridades estadounidenses para tomar medidas en su territorio, pero debe de existir siempre la cooperación entre los pueblos, entre las naciones y, sobre todo, la fraternidad universal. Hay, por eso, organismos internacionales para dirimir controversias de comercio, controversias económicas, controversias políticas entre las naciones. Hay instancias internacionales a las que se puede acudir. Nosotros pensamos que no va a ser necesario, que vamos a lograr mediante el diálogo un buen acuerdo y no vamos a acudir a procesos legales. Queremos mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Si considera que México, si a cambio se va a negociar que México sea un tercer país seguro para migrantes. La política nuestra está muy bien definida en materia de política exterior y en lo que corresponde a política migratoria. Ya lo he expuesto muchas veces. Nosotros lo que queremos es que se atiendan las causas, que se promueva el desarrollo, que no se quieran resolver problemas sociales con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, con impuestos. No es ese el camino. Esa postura
es la que estamos sosteniendo y al mismo tiempo haciendo el compromiso de aplicar nuestras leyes migratorias sin violar los derechos humanos. Empezamos por la izquierda, vamos a terminar también por la izquierda, nada más que vista de atrás Presidente, buenos días. para el frente. Misael Zavala del Universal. Para dejar claro, entonces, ¿no acudiría usted a tribunales en caso de que Estados Unidos aplique este arancel? El 10 de junio ya es esta fecha que puso Donald Trump. Y por segunda pregunta sería, ¿qué le dijo, qué se platicó entre Marcelo Ebrard, Mike Pompeo y Kushner en estas llamadas telefónicas? ¿Nos podría detallar un poco el tono y qué es lo que detallaron, además de la fecha de la reunión del próximo miércoles? Gracias. Bueno, no hemos tomado ninguna decisión sobre nuestro derecho a acudir a tribunales internacionales. No renunciamos a ese derecho, pero apostamos por el diálogo y llegar a un acuerdo con compromisos. Eso es lo principal. No estamos en plan tampoco de amenazar. Nosotros creemos en el diálogo y en la política que es también negociación, es hacer historia, es el arte de gobernar, es el mejor invento para evitar la guerra, pero también la política es negociación y desde luego diálogo. Esa es nuestra apuesta. Bueno, lo importante de las llamadas es que primero se atendió la petición de dialogar. Eso fue muy importante. Y de no darle largas. Es decir, que se dialogue pronto. Y no se pudo hacer antes del miércoles porque tanto Pompeo como Kushner están fuera en misiones en otras partes del mundo y están, pienso yo, hablando con sus ayudantes, asesores, para que tengan todos los elementos, toda la información, porque una de las cosas importantes en este diálogo es que se cuente con información objetiva, demostrable. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en atender este asunto y lleva instrucciones Marcelo Ebrard de demostrar lo que se ha hecho en esta materia para que se
sepa que no nos hemos quedado con los brazos cruzados, que no nos importa y que estamos viendo el asunto como si fuese nada más un problema de Centroamérica y de Estados Unidos, aunque México es país de paso de migrantes. Aún así, nosotros no estamos culpando a otros, estamos ayudando a resolver el problema. Entonces fue muy bueno el que se acepte el diálogo y que se lleve a cabo esta reunión el miércoles. La información que tengo es que atendieron nuestra solicitud de diálogo, de comunicación. Por eso fue bueno, no hubo cerrazón, hay disposición de parte del gobierno de Estados Unidos a dialogar. Aquí terminamos y nos pasamos de este lado. Bueno, gracias, señor presidente. José Hernández de Escuanto. Para preguntarle si ha tenido comunicación con algún primer mandatario de otro país, ya sea Unión Europea, China, y qué posición le han puesto en la mesa. Gracias. No he tenido ninguna relación con jefes de Estado, con presidentes de otros países. Sí, considero que México tiene siempre el apoyo de los pueblos del mundo por su historia, por su política diplomática. México cuenta con mucho prestigio a nivel mundial y en los últimos tiempos México ha recuperado su sitio en el concierto de las naciones en cuanto a ser, para el caso de América Latina, como se dijo durante mucho tiempo, el hermano mayor. Por eso sentimos que hay mucho reconocimiento. Lo más importante de todo es la solidaridad que se expresa en el país y que también ya empieza a expresarse en Estados Unidos, tanto por los mexicanos que viven en Estados Unidos, que son alrededor de 24 millones de mexicanos, como de estadounidenses que han mantenido siempre una muy buena relación con los mexicanos. Entonces hay todo un movimiento inicial a favor de México, en defensa de México. Aquí en el país este movimiento se va a ir cohesionando cada vez más de participación plural, de expresión amplia, donde están manifestando su apoyo campesinos, indígenas, obreros, comerciantes, profesionales, empresarios de todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las religiones. Esto une a México, porque la patria es primero. Y también en el caso de Estados Unidos hay esa actitud de apoyo a México, de los mexicanos que trabajan, viven en Estados Unidos y de muchos, yo les diría millones de estadounidenses que
quieren que haya una buena relación con México, que sigan habiendo buenas relaciones en todos los campos, en lo económico, en lo comercial, en lo social, en lo cultural. Esto yo les puedo decir que nos da mucha seguridad. Nosotros pensamos que no se puede echar a andar en este tiempo una campaña contra México. Son otras condiciones. Si alguna vez se llevó a cabo una campaña de esa naturaleza, ahora no funcionaría porque hay mucha unidad nacional y en el extranjero también a favor de México y en Estados Unidos mucha gente a favor de México, tanto los mexicanos que viven, trabajan allá, como estadounidenses. No puedo yo, por respeto a la soberanía de ese país, entrometerme en la vida interna, en las decisiones políticas que toman, pero sí leo los periódicos de Estados Unidos, sí estoy atento a la información sobre este tema en Estados Unidos, lo que se está opinando sobre este tema, y les diría de que hay mucha solidaridad con México. Una pregunta. Estamos viendo que hay un plazo determinado que dijo Donald Trump, que hasta el día 10 de junio para alzar los impuestos a nuestro país. ¿Qué pasará si realmente esta medida se lleva a cabo? ¿Cuál es la medida que se tiene implementada en nuestro país para ello, dado que hay incertidumbre de los mexicanos por si esto se lleva a cabo? Eso es uno. Y otra, ¿se van a cerrar o hacer más fuertes las medidas para dejar entrar a personas a nuestro país de otras partes, de otros países? Porque estamos viendo, como usted dice, que la migración cada día va más fuerte aquí en México. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar México al respecto? Y si estas se tienen planeadas. Muchísimas gracias. Bueno, primero decirle a todos los mexicanos que tengan confianza, no va a haber afectación a la economía de la gente, a la economía popular, en el caso de que se aplicaran estas medidas. Nosotros ya tenemos un plan para garantizar que no se afecte, que no se empobrezca más a nuestro pueblo, que sigue en pie el compromiso de que vamos a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo, aunque se apliquen esas medidas. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que se aplicaran, nosotros vamos a convertir a México en una potencia con dimensión social, para que no haya miedo, no haya incertidumbre. México es un país con mucho potencial económico, con muchas riquezas, con un pueblo trabajador y cuenta ahora, y no es por presumir, con un buen gobierno. Se ha tenido siempre riquezas,
Siempre se ha tenido un pueblo bueno y trabajador, pero faltaba lo tercero, un buen gobierno. Entonces, ante cualquier adversidad, se va a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Pero les quiero decir que estamos haciendo todo para que con el diálogo se logre un acuerdo. No vamos a entrar a una guerra comercial, a una guerra de aranceles, de impuestos. Eso no queremos esa confrontación con Estados Unidos ni con ningún país. Vamos por la vía del diálogo. Si hiciera falta, acudiríamos a tribunales internacionales, como está contemplado en el Tratado de Libre Comercio y como está contemplado en los acuerdos de las organizaciones internacionales del comercio. Vamos también a seguir impulsando nuestra economía para poder enfrentar cualquier circunstancia. No hay riesgos, no se produciría una crisis de ningún tipo, ni siquiera de caja. Tenemos una hacienda pública fuerte, hemos recaudado bastante y hemos ahorrado, tenemos reservas suficientes en dólares, tenemos reservas en pesos, tenemos una economía sólida. Pero lo más importante de todo es de que contamos con el apoyo de los ciudadanos y vamos a salir adelante. Acerca de medidas para enfrentar el fenómeno migratorio, ya hay un plan que se está aplicando y que está dando muy buenos resultados. Sobre ese plan se va a informar en la reunión del miércoles para que sepan bien en Estados Unidos que estamos haciendo lo que nos corresponde. Buenos días, Anabel Vela de XCU de Veracruz. Preguntarle si con este escenario existe algún riesgo de la ratificación del TEMEC y respecto al plan que usted menciona que en caso de que se apliquen estos aranceles ya tienen un plan establecido, si me podría ampliar un poco al respecto. No, eso lo descartamos, lo dejamos como una posibilidad remota. Estoy optimista, pienso que vamos a resolver este diferendo pronto y que aunque estamos trabajando en opciones, en alternativas, porque es nuestra obligación, no sacamos ese asunto. Se mantiene como posibilidad. Lo que queremos ahora, si lo puntualizamos así, 1, 2, 3, 1, diálogo para llegar a un acuerdo y que no se apliquen los impuestos a México. 1. 2, acudir a instancias internacionales de comercio, la vía
legal. Y 3, un plan para impulsar nuestra economía y resistir estas decisiones de Estados Unidos. No creo que lleguemos hasta allá. De todas maneras, sí estamos preparándonos. ¿Descarta algún arancel y si ve alguna posibilidad de riesgo de la ratificación del TEMEC? No va a haber ningún problema, mire, se va a ratificar, estoy seguro, el tratado. Si el viernes el jueves por la mañana que se envió al Senado, que se entregó al Senado toda la información para la ratificación del tratado, tenía yo pensado de que íbamos a obtener la mayoría en el Senado, porque no se requiere mayoría absoluta, se requiere mayoría simple. Si tenía yo claro de que íbamos a tener la mayoría, ahora estoy más seguro de que se va a tener una amplia mayoría, amplia mayoría en la ratificación del tratado. Y creo que legisladores de todos los partidos, haciendo a un lado las banderías partidistas, van a votar a favor de la ratificación del tratado. Isabel Zamudio, de Milenio y Cambio Digital. Presidente, usted dice que se ha duplicado el fenómeno migratorio de México. 2 preguntas. ¿Cuánto nos está costando a los mexicanos atender este incremento del doble, como menciona usted, de paso de migrantes? ¿Y cuántos y de qué países se han quedado o se están quedando aquí en México por semanas o meses en algunos casos? Esa es una información que se va a dar a conocer luego de que se informe de manera oficial al gobierno de Estados Unidos. Esto ya lo expresé el día de ayer. No queremos nosotros dar información antes de que se entregue oficialmente para que se pueda cotejar con la información que ellos puedan tener o otros países, los países centroamericanos. Entonces, primero vamos a esperar a que se informe y luego se da a conocer. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por visitarnos a este hermoso puerto. Mi pregunta es que ahorita la postura que tiene Estados Unidos, ¿no puede su administración tomarla como una oportunidad para expandirse más a otros mercados? Y como usted lo ha dicho, nuestro país es rico en naturaleza, rico en tradición, rico en cultura. Vamos a abrir más mercados. ¿Cómo ve, señor presidente? Mire, este es un tema profundo, histórico, sobre política exterior. El mismo general Porfirio Díaz decía que no había que poner todos los huevos en una canasta y que se tenía que buscar diversificar la política exterior. Es un tema de fondo. Nosotros estamos diversificando nuestras relaciones, pero no dejamos de tomar en cuenta la importancia que tiene la relación
con el gobierno de Estados Unidos. Son 3.180 kilómetros de frontera. Estamos relacionados más que nunca en la historia. Hemos sido vecinos distantes, hemos tenido enfrentamientos, confrontaciones. Bueno, aquí estamos en el puerto de Veracruz, aquí la Marina estadounidense en 1914 invadió Veracruz, aquí se defendió este puerto de manera heroica. Hemos tenido esos tiempos de confrontación. En ese entonces era presidente de Estados Unidos Wilson, que después tuvo un papel relevante para conseguir la paz en el mundo. Él es el precursor de lo que ahora son las Naciones Unidas. La relación política con Estados Unidos no siempre ha sido buena, pero ahora hay mejores condiciones para tener una buena relación de respeto mutuo, de cooperación para el desarrollo, y se nos presenta esta situación que se da también por circunstancias muy especiales. Ustedes saben lo que son las elecciones en todos los países. Cuando hay elección aquí en Veracruz, se encienden las pasiones. Y en Chihuahua, y en Chiapas, y en Nuevo León. Bueno, sin meterme a la vida interna de Estados Unidos, allá hay elecciones en el futuro y tienen posturas encontradas. Lo único que nosotros les pedimos de manera respetuosa es que no nos inmiscuyan en estos temas, que no es de urbanidad política. Además, no se puede utilizar a un país con propósitos electorales, no se puede estigmatizar a nadie y, con todo respeto, decirles que eso no funciona, porque ese trato no va a dar buenos resultados. El que agarre esa bandera le va a ir mal. El que se meta de manera injusta con México no va a tener éxito. Lo puedo garantizar, no como presidente de México, como ciudadano conocedor de la historia política de los pueblos. La situación ha cambiado completamente. Entonces, nosotros no nos vamos a meter en guerras comerciales, no nos vamos a meter en las luchas de potencias, de hegemonías. No, México es un país libre, independiente, soberano. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos.
apostar a mejorar las relaciones con Estados Unidos sin dejar de ver al resto del mundo y de tener relaciones con todos. Eso es lo que estoy planteando. 3 más y ustedes 2 y hasta ahí la dejamos. 5, porque Gracias, tenemos señor. que embarcarnos. Gracias, señor presidente. Abraham Nazar, del Mercurio de Veracruz y RN Noticias. Señor presidente, algunos miembros del sector empresarial han opinado que mejorarían las relaciones no solamente con Estados Unidos, sino con otros países, si se le da la debida atención a problemáticas que están atravesando los estados. Tan solo en el caso de Veracruz han mencionado que como seríamos más atractivos a la inversión si se atendieran las cuestiones como la reducción en las tarifas de luz o la revisión y, en el caso de ser necesario, derribo de concesiones entregadas a empresas que administran el agua, como por ejemplo en Boca del Río, una empresa Acciona que administra el agua por 30 años, haciendo uso del río Jamapa, y aquí en Veracruz la concesión entregada a Grupo Más, directamente relacionada con Odebrecht. ¿Opina usted que abonaría a tener mejores relaciones con otros países y a ser más atractivos a la inversión, darle atención a este tema? Y si es el caso, ¿qué pasos estaría ya dando su administración para resolver estas problemáticas, entre muchas otras más? Sería todo, señor presidente. Sí, mire, tenemos que mejorar en México, desde luego, porque si atendemos la política interna, vamos a ser más respetados en el exterior. Yo siempre he sostenido que la mejor política exterior es la interior. Si hay crecimiento económico en México, si hay bienestar en México, si no hay corrupción en México, avanzamos mucho. En el caso de Veracruz, nada más porque me lo pregunta, no es ese el tema. Yo estoy muy contento porque ya se iniciaron programas en beneficio de los productores como nunca. Ya se está entregando apoyos a sembradores, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. Ya se fijaron precios de garantía para los productos del campo. Ayer en Coatepec iniciamos el apoyo a todos los productores de café. Veracruz, alrededor de 80,000 productores de café van a recibir un apoyo directo del gobierno. Y hoy, después de la ceremonia de la Marina, voy a estar en Yanga porque se inicia el apoyo a los productores cañeros aquí en Veracruz, los 2 programas que tienen aplicación nacional. Entonces, estamos apoyando a Veracruz. Les puedo decir que ya hay 600,000 veracruzanos, casi todos, de cada 10, 9, y el 10% que falta está por terminarse. 600,000 veracruzanos, adultos mayores, ya están recibiendo su pensión. Antes no les daban a este número, era mucho más limitado y les entregaban 1,160 pesos. Ahora son 2,550 pesos. Antes no les daban a los jubilados, a los pensionados del ISSSTE, del Seguro, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad. Lo digo aquí en Veracruz porque aquí han venido a vivir después de que terminan de trabajar durante muchos años. Hay muchos pensionados, jubilados, que no les entregaban ningún apoyo. Ahora ya el que es jubilado, pensionado de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Marina, del Ejército,
ya tiene también esta pensión, porque es universal, es para todos. Y estoy muy contento, sobre todo porque Cuitláhuac García es un buen gobernador, es una gente inteligente, trabajadora, con convicciones y honesto, que eso hacía mucha falta. Gobiernos honestos en Veracruz, no gente ambiciosa que buscaba los cargos para enriquecerse, para hacerse grandes con la riqueza mala vida. Entonces, eso es un cambio muy importante. Pero lo que nos trae aquí a Veracruz ahora, pues es lo de la política exterior, y te doy la razón. Si mejoran las cosas que son irregulares o malas para el desarrollo de Veracruz, pues va a haber más inversión extranjera. Yo les pongo un ejemplo. Se establecieron aranceles para el acero y para el aluminio y se logró que se quitaran esos aranceles para el acero y para el aluminio, y eso beneficia a Veracruz porque aquí se produce acero que inclusive se exporta. Todo esto se ha logrado, estamos pendientes para que no se perjudique al pueblo de Veracruz. Al contrario, lo que quiero es que todos los que se fueron, todos los veracruzanos que tuvieron que emigrar por necesidad, los que están en las ciudades fronterizas, en Juárez, en Reynosa, miles de veracruzanos y muchos que están del otro lado de la frontera, puedan regresar a sus comunidades, a sus pueblos, que haya opciones, que haya trabajo, que haya bienestar. Ese es el sueño que quiero convertir en realidad. Falta uno nada más y a ustedes dos. Buenos días. Preguntarle qué acción concreta, qué política concreta está aplicando su gobierno en este momento para evitar la caída del peso. El peso puede seguir cayendo antes del miércoles que inicien estas reuniones en Estados Unidos. Mire, resistió el peso, aguantó. Sí, hubo una depreciación porque fue un mensaje fuerte, pero se elevó el dólar un poco, luego bajó y ahí está, resistió. Le puedo decir que no llegó a como estaba antes de que tomáramos el gobierno. O sea, afortunadamente, no canto victoria, pero hay quienes, no sé por qué razón, ¿no? Apuestan a que no nos vaya bien o que nos vaya mal. Y les puedo decir que aguantó el peso, la lanzada. Y son buenas noticias el que ya empiecen estas negociaciones y esto va a ayudar. Además, los inversionistas y financieros saben muy bien que la economía de México es fuerte y que tiene mucho potencial, es decir, que va a crecer
ya lo dije, frente a cualquier adversidad, México va a convertirse en una potencia económica con dimensión social. Va a haber progreso con justicia en nuestro país. ¿Cree o atribuye que esta amenaza del señor Trump se debe a su reelección presidencial que inicia? No me voy a meter en eso, no me voy a meter en eso. ¿Cómo fue que, a ver, que no escuché bien? ¿Por qué no la formulas de nuevo? Sí, preguntarle que si usted cree, piensa… No te escucho. Que si usted cree o piensa que esta amenaza que se dio en Estados Unidos por parte del presidente Trump se debe a su reelección, a su anuncio que se va a reelegir como presidente de Estados Unidos. ¿Anunció eso? Sí, el 18 de junio parece que empieza su reelección. Ah, bueno, está bien la información, pero no me meto a opinar. Señor presidente, Noé Zabaleta de Revista Proceso y Crónica de Jalapa. Ha mencionado mucho las palabras acuerdo, negociaciones, diálogo. ¿Cuál es la propuesta concreta y específica que lleva el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al gobierno norteamericano? ¿Ayudar a frenar el flujo migratorio de connacionales a Estados Unidos? ¿Negociar, detener un poco el tráfico de estupefacientes o el tráfico de armas? ¿La extradición de 1 o 2 capos de la droga? ¿Cuál es esa propuesta concreta que lleva al gobierno mexicano al gobierno norteamericano? Esa es una. Y dos, el 29 de marzo de este año, usted en Poza Rica pidió a mano alzada un plebiscito para preguntarle al pueblo si se tenía que pelear o no con Donald Trump. La mayoría de sus simpatizantes respondieron que no. ¿Cuántos deslices o desdenes más podrá aguantar el gobierno mexicano del gobierno norteamericano mientras Donald Trump está en la presidencia? Esas serían las dos preguntas. Bueno, lo primero, lo más importante es informar sobre lo que ya estamos haciendo en materia migratoria y si se requiere reforzar estas medidas sin violar derechos humanos, estaríamos dispuestos a llegar a ese acuerdo. Consideramos que estamos haciendo lo que corresponde y que hay falta de información, que hace falta que se tenga en cuenta la magnitud del fenómeno, lo grave del conflicto, la situación que se está viviendo en Centroamérica. Eso es lo que tiene que tomarse en cuenta. La mitad de los migrantes son hermanos hondureños. Entonces, eso es lo que se tiene que atender. ¿Y cómo? Con programas de desarrollo, que haya empleo, que haya bienestar en los pueblos de origen. ¿Cuánto tiempo vamos a mantener una… El ofrecimiento en concreto que ustedes llevaban para evitar este arancel del 5% a productos mexicanos, sobre todo tomando en cuenta que por la propia política de Estados Unidos, de buena voluntad, de a gratis, no van a ceder, ¿no? ¿Cuál era el ofrecimiento en concreto que lleva el gobierno mexicano? Que se aplique de inmediato un plan de desarrollo en Centroamérica, que haya empleos en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Nosotros hasta podríamos ayudar con asistencia técnica. Nada más en Chiapas, al día de hoy
se están sembrando 200,000 hectáreas y se están pagando 80,000 jornales, 80,000 empleos del programa Sembrando Vida. Aquí en Veracruz, 60,000 empleos del programa Sembrando Vida. Imagínense lo que es sembrar de inmediato, iniciar con viveros para sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables, frutales en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Es crear con este 1 millón de hectáreas 400,000 empleos. Y nosotros podemos hasta dar la asistencia, el know-how, el cómo hacerlo, pero se tiene que cambiar el enfoque de querer resolver todo con medidas coercitivas. La gente no sale de sus pueblos, lo he dicho muchas veces, por gusto, sale por necesidad, y lo que hay que buscar es que la migración sea opcional, no forzosa. Ese es el planteamiento que llevamos, básicamente. Y lo otro, ¿hasta cuándo vamos a mantener una política prudente, sensata, que aunque tengamos el corazón caliente, siempre vamos a tener la cabeza fría? ¿Hasta cuándo? Pues yo puedo resistir así bastante tiempo. Fíjese que soy paisano de ustedes, y estoy lleno de pasión, pero la política también es el equilibrio entre la pasión y la razón. Entonces, sereno, Moreno. Presidente Iván Sánchez del Financiero, preguntarle, bueno, en su carta comenta que en breve los mexicanos ya no van a tener que estar saliendo hacia Estados Unidos por la situación económica del país. ¿Cuánto tiempo estiman que sea esto una realidad? ¿Cuánto tiempo ya dejarán de salir los mexicanos hacia Estados Unidos? Otra pregunta sería también, algunos han empezado a llamar a reactivar esta pues campaña de consume lo que México produce para reactivar la economía nacional ante las amenazas de Donald Trump. Y también preguntarle, presidente, se ha señalado por parte de algunos activistas de derechos de migrantes que la frontera con Guatemala y en específico la ruta migrante se está militarizando, que se está utilizando militares para pues evitar la entrada de migrantes y que incluso se está utilizando la Guardia Nacional para esto. ¿Qué tiene que responder al respecto? Pues que la Guardia Nacional todavía va a empezar a funcionar formalmente el día 30, domingo 30 de este mes de junio. Entonces, está un poco exagerado el planteamiento, pero lo respeto. Por lo demás, yo acabo de ir a la frontera hace 10, 15 días. Estuve en La Lacandona, en Chiapas. Yo ando por todo el país y nosotros somos respetuosos de los derechos humanos. Eso es lo que puedo comentar, pero no sé qué otra cosa preguntaste. Las primeras preguntas fueron ¿hasta cuánto tiempo estiman que se cumpla esta promesa de sí, que yo los espero mexicanos ya no que a más tardar en 2 años. Y va a haber un problema que se tiene que pensar también en Estados Unidos,
porque los trabajadores mexicanos son los mejores trabajadores del mundo. ¿De dónde van a tener trabajadores? Porque los mexicanos van a tener trabajo en sus pueblos. Yo les puedo decir que nada más en Oaxaca tenemos 70 frentes abiertos de trabajo, haciendo 70 caminos con uso intensivo de mano de obra, donde están trabajando, haciendo sus caminos de concreto, hombres y mujeres que antes tenían que irse, si no para siempre, sí de manera temporal, a trabajar como jornaleros. Iban 6 meses al norte, por ejemplo, y regresaban 6 meses para sembrar sus tierras. Ahora están trabajando ya en sus comunidades y son miles. Les hablaba yo del programa Sembrando Vida. Este año son 230,000 empleos, no temporales, permanentes. El año que viene son 200,000 más. Solo el programa de jóvenes Construyendo el Futuro hoy tiene 400,000 jóvenes que se están capacitando y están recibiendo un sueldo de 3,600 pesos. Y vamos a 1 millón. Y está creciendo la inversión extranjera, y está creciendo la economía. Aquí en el caso de Veracruz, a algunos no les gustó, además los respeto, porque recibí a los principales directivos de Nestlé que van a poner una planta aquí cerca de Veracruz, una inversión de $500 millones. Recibo a diario inversionistas de todo el mundo que están apostando a invertir en México. Entonces son empleos. Acabo de recibir a 2 empresas de la industria aeroespacial, a Bombardier y Safran. Tienen entre las 2 empresas en varias partes del país como 80,000 empleos. Son productores de piezas para aviones. Entonces, sí, va a haber mucho trabajo en el país. ¿Cuándo considero yo que van a empezar a sentir que en el caso de México no van a tener mano de obra suficiente como era antes? Yo calculo que en 2 años. Ese es mi pronóstico. Muchas gracias. Nos tenemos que embarcar. Como decía Cantinflas, estaba nevando en Nueva York y decía, seguro que hay norte en Veracruz. Mencionaba usted que el flujo de migrantes de Centroamérica, Alejandro Ávila, perdón, del color político, mencionaba usted que el flujo de migrantes de Centroamérica es la principal situación que se tiene con Donald Trump, pero en el tema local, ¿cómo se va a trabajar con México? Las remesas que se mandan de Estados Unidos a México son $350 millones aproximadamente de manera bimestral, y los programas como el 3x1, Contigo Paisano y el Fondo Migratorio están desaparecidos o detenidos. ¿Ahí cómo se va a trabajar con el tema? Miren, en esto es muy importante decirles que
gracias a nuestros paisanos, migrantes. Fíjense lo que es la vida, ¿no? Se tuvieron que ir por necesidad y ahora son los que aportan más a la economía nacional. Están enviando 35,000 millones de dólares. Ya esas remesas son la principal fuente de ingresos directos para México. Y en la reunión que tuve con la Comisión Bancaria y de Valores, les pedí de que se procurara con la competencia bajar el porcentaje de comisiones que se les cobra por el envío de esos recursos y les dije que voy a asistir a la próxima comisión, al próximo aniversario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y voy a presentar un reporte de quiénes cumplieron, quiénes cobraron menos y quiénes están cobrando más. Se los voy a decir ahí frente a todos. Ese es un apoyo para los migrantes y sus familiares, algo muy concreto, que no les cobren tanto por enviar sus recursos. Lo otro es que se daba dinero también. Acuérdense ustedes de que habían asociaciones a las que se les daba dinero para apoyar a migrantes y se clavaban el dinero los de las asociaciones y no apoyaban a migrantes. Ahora, en este caso y en todos, lo que se está procurando es que no haya intermediarios, que el apoyo sea directo. Ya terminamos contigo. Ni picadas, ni huevos tirados, ni café con leche, nada. Señor presidente, una pregunta. Umbrella Veracruz, Mario Bueno y Alberto Baxi. Hay un área de oportunidad que dejó el presidente Trump en esta declaración que hizo de subir los aranceles a México en todos los productos que entrasen. Y la respuesta fue mundial porque la caída de la bolsa de Nueva York le afectó bastante en este momento, al grado de que le están retirando apoyo. ¿Cómo va a ser aprovechado por México esta área de oportunidad, señor presidente? No nos vamos a meter en política interna en Estados Unidos. Yo lo que considero es que se va a llegar a un acuerdo. Yo quiero seguir manteniendo una buena amistad con el presidente Donald Trump. He hablado con él 2, 3 veces por teléfono, nos hemos entendido y espero que siga así la relación. Aunque digan muchos que no basta con el amor y paz, yo creo que eso es lo que aplica en estas circunstancias, amistad y paz.